Perfiles delgados. Otra consideración importante es la asociada a la menor resistencia al aplastamiento del alma de perfiles delgados bajo cargas concentradas. Los espesores del alma de este tipo de elementos no proveen suficiente resistencia, lo que se suma a la dificultad de ejecutar atiesadores del alma como los que se usan en la construcción pesada en acero. Las conexiones para elementos de pared delgada presentan varias particularidades. Además de las conexiones soldadas y apernadas similares a las utilizadas en construcción con elementos de acero más pesados, existen otros métodos de conexión, incluyendo diferentes métodos de soldadura y el uso de tornillos. Adicionalmente, debido a los rangos de espesor de los elementos, aparecen nuevos modos de falla a considerar. Dentro de las principales diferencias podemos mencionar: en el caso de conexiones soldadas, normalmente existen diferencias significativas entre los espesores de las partes a unir, como en el caso de la soldadura entre una cubierta de muro y la columna que la sostiene. Además, es común el aprovechar las curvas de las esquinas resultantes del proceso de doblado para depositar soldadura. Finalmente, dados los espesores de los elementos, normalmente las uniones soldadas fallan por el material base y no por la soldadura. En el caso de conexiones apernadas, los espesores de los elementos de pared delgada garantizan que el modo de falla que controla es el aplastamiento del material alrededor de la perforación para el perno. Las conexiones atornilladas son particulares a la construcción con elementos de pared delgada. El problema de corrosión es crítico en elementos de pared delgada. Cualquier disminución de la sección debido a corrosión es significativa en términos de la capacidad del elemento, por lo que se requiere que el elemento sea protegido por recubrimiento superficial, ya sea por galvanizado o pintura, el cual normalmente es aplicado antes del proceso de formado y debe resistir toda la operación de fabricación sin resquebrajarse o desprenderse. En cuanto a la capacidad de deformación inelástica, esta se ve muy limitada por el proceso de formado en frío. Sin embargo, bajo ciertas condiciones sobre la esbeltez y soporte lateral de los elementos, es posible tomar algo de ventaja de la capacidad de deformación remanente. Ya presentados los aspectos principales del comportamiento de perfiles delgados, podemos presentar los métodos de diseño. Se presentan aquí las disposiciones de la AISI, considerando su uso extendido como referencia en varios países de la región. La AISI admite 3 métodos de diseño: por tensiones admisibles, ASD, por factores de carga y resistencia, LRFD, y por estados límite, LSD. Este último método es usado para elementos en tracción. El diseño está controlado por la fluencia de la sección bruta del elemento, la fractura de la sección neta alejada de la conexión y la fractura de la sección neta en la conexión. La capacidad por fluencia en la sección bruta es simplemente la tensión de fluencia por el área bruta del elemento. La capacidad por fractura lejos de la conexión se calcula como la tensión última, Fu, por el área neta. Debido a que se considera una sección alejada de la conexión, se asume que las tensiones están distribuidas en todas las componentes de la sección transversal, por lo que el área neta efectiva utilizada por la AISC es igual al área neta. Para la capacidad por fractura del área neta en la conexión, se aplican reglas similares a las de la especificación de la AISC. La capacidad de los elementos de pared delgada en compresión está controlada por los estados límite de pandeo local y pandeo global. Para evaluar el efecto del pandeo local, la AISI define el ancho efectivo para elementos atiesados y no atiesados. Este ancho se calcula de acuerdo a la fórmula de Winther presentada anteriormente, donde la tensión de fluencia se ha reemplazado por la tensión crítica de pandeo global para dar cuenta de que el pandeo local puede dominar solo hasta que se produzca la inestabilidad global.
La AISI también entrega recomendaciones para modificar el ancho efectivo de acuerdo a las características de los atiesadores. El efecto en las condiciones de apoyo de la placa son consideradas en el cálculo del parámetro K, el que depende de la geometría del atiesador a través del parámetro RI. El parámetro RI representa la rigidez relativa del atiesador respecto a la placa atiesada. En el caso de que exista un gradiente de tensiones, como en almas de elementos en flexión, la AISI establece una variación del coeficiente K en función de la relación de tensiones en los bordes de la placa. El ancho efectivo total se calcula usando la tensión máxima de compresión, F1 en este caso, y se reparte entre los dos lados de acuerdo al gradiente de tensiones y la geometría de la sección.